Presenta el siguiente programa Banco República, nuestro banco país. Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. En el programa de hoy vamos a recibir a Juan Carlos López Mena, presidente de Buquebus. Vamos a conversar sobre su trayectoria y planes a futuro en nuestro país a través de la compañía. Además, recibimos a Florencia Seré, economista y directora de Brújula Financiera, que nos va a responder, entre otras preguntas, por qué muchos empresarios señalan la educación financiera como una gran carencia para nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Empresarios de acá. Como siempre, es un placer recibirlos semana a semana a través de la pantalla de NSTV para quienes tengan nuevo siglo y también en nuestro canal en YouTube. Estamos en la temporada número 11 de este programa que pone en el centro a las empresas, los negocios, las inversiones, la generación de empleo y los temas que importan, como dice el eslogan, en la voz de los empresarios. En ese sentido, como lo anunciábamos, vamos ya a recibir a Juan Carlos López Mena, que es presidente de Buquebus. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias por estar aquí. Una distinción que me haces merecida. Bueno, no, por favor, es un gusto tenerlo aquí. ¿Cuántas veces a la semana está en Uruguay? ¿Viaja constantemente? No le pregunto por dónde, pero... Sí, no viajo constantemente, pero en este momento estoy mucho más en Buenos Aires. Ajá. Porque estamos construyendo una terminal realmente casi 90.000 metros cuadrados. Y me gusta seguir paso a paso los proyectos para hacerlos mejor o para hacerlos económicamente más potables. Bien, ya vamos a hablar de la actualidad, ¿no? Pero yo quiero llevarlo un poquitito, porque no todos conocen la historia de las empresas y que son representativas, en este caso, de ambos márgenes del Río de la Plata. ¿Buquebus es uruguaya o es argentina? No, Buquebus es una empresa uruguaya. Ajá, bien. Pero hay inicios, ¿no? Y yo tengo por allí que usted empezó a trabajar y a despertar ese espíritu emprendedor desde hace muchos años y desde muy chico, en realidad, cuando tenía 13 por allí. Sí, con los 13 años empecé a trabajar. Ajá. Por único sostén de familia. Pero los niños, cuando era niño, ya era, no digo un empresario, pero tenía mucha iniciativa. Fabricaba barriletes, acá les llaman cometas, sí. Y los vendía a los chicos. Siempre tuve ese espíritu de hacer cosas y que me salen bien. Eso sí, yo creo que es parte de la personalidad de alguien. Pues es casi inevitable que uno de pequeño le gusta hacer cosas y de grande le sigue gustando hacer cosas. Podría no vivir si no hago cosas. Es parte de mi vida, como el aire que respiro, es una cosa así. Y allí Juan Carlos tuvo, digamos, alguna inspiración. De repente a veces uno mira a algún familiar, algún padre, madre, que se inspire, ¿no?, a seguir ese camino de hacer cosas, ¿no? Porque no es para todos, ¿no? Hay que tener resiliencia y otras características, ¿no? Pero en ese momento usted empezó ya de muy chico a poner en práctica esas habilidades. Sí, no es mejor ni peor. Es una condición que uno hace naturalmente y te puede ir bien o te puede ir mal, porque el riesgo es una constante en la vida. Y el empresario es generalmente, yo creo, ser igual o peor o mejor que muchos empresarios. Es una necesidad como de respirar, hacer cosas. No le gusta, esto se terminó y ahora descanso. No, mi mejor descanso es hacer cosas. Se nace así, ¿no? Yo creo que, viste, que no hay ninguna universidad del mundo que te dé un título de empresario. Y uno a su vez, muchas veces tiene muchos funcionarios recibidos, profesionales. Importante que el empresario generalmente arma buenos equipos. Es decir, de gente que sabe mucho más que él. Yo quizás en mi compañía soy el más ignorante de todos.
seguramente es así, porque tengo muchos profesionales y realmente los que hago yo es armar equipos. También tengo mis hijos que ya me secundan y mejores que yo. Así que como hay funcionarios que se jubilan y siguen trabajando. Es muy divertido trabajar. ¿Usted podría jubilarse o no está en No, sus yo planes? renuncié a mi jubilación cuando cumplí 70 años. Renuncié. No quería cobrar un jubilado que no necesitaba, por lo menos en ese momento, ahora tampoco. Entonces que ese dinero se lo den a quien necesita. Interesante, Juan Carlos, ¿no? Yo a veces digo de que es difícil encontrar realmente empresarios que se jubilen, ¿no? Porque, digo, es una forma, como usted dice, de vida, de hacer cosas y de mantenerse activo, capaz que reinventarse, ¿no? Pero allí continuidad familiar me mencionó. Hoy están trabajando ya hijos en la compañía. Varios hijos, te diría, de los 11 hijos que tengo, 10 trabajan en Buquebus. Algunos directa, otros indirectamente. Muy bien, la verdad que estoy orgulloso de todos mis hijos. Yo le quería preguntar, porque usted me habló en un principio de que había sido sostén de su familia y demás. ¿Cómo estaba compuesta su familia? ¿Usted oriundo de Buenos Aires? Sí, yo nací en Villa del Parque, en Capital Federal. La familia nuestra era mi padre, mi madre y una hermana 3 años mayor. Mi padre se enfermó muy joven, entonces yo a los 13 años tuve que trabajar, estaba en primer año secundario, tuve que dejar de estudiar por voluntad mía, porque mis padres no querían que deje de estudiar, y yo, como veía que en mi casa había mucha necesidad económica, empecé de cadete, limpiador de baños de una fábrica de camisas, hasta que a los 20 años tuve mi fábrica de camisas. Mire usted. Eso es ni mejor ni peor que nadie, es hacer cosas y aprender, y uno se da cuenta a mi edad que todavía uno recién comienza a aprender algo, si se sabe algo, porque cada funcionario en Buquebus sabe mucho más de lo que hace que yo. Entonces, en definitiva, uno lo que hace es como un director técnico de fútbol, junta crack, o se hacen ahí y nada más. No hay mérito, mucho mérito en esto. Bueno, en realidad yo creo que sí, ¿no? Digo, el empresario es un hacedor, ¿no? Un resultor. Y yo me divierto. Bueno, eso es importante. Haciendo cosas. Eso es importante. Claro. Y allí, bueno, ¿cómo se pasa de tener una fábrica de camisas? Allí hubo seguramente cuestiones en el medio, sí. Pero ¿cómo nace Buquebus? Buquebus nace cuando un hecho político en la Argentina, como de los tantos que había, viene un ministro de Economía, Martínez de Oz, y libera la importación de todo, cero arancel. En muy poco tiempo yo me di cuenta enseguida que no podía competir con camisas que se hacían en Asia, que el costo de persona era 50 veces más barato que en Argentina, y entonces dije, esto no va más. Le hablé con el personal, digo, yo me voy a comprar un barco. Yo siempre navegué también a vela, pero era era un deporte, ¿no? Pero contacto con el agua tenía. Tenía contacto. Bien. Bueno. Entonces compré un barco al Estado, a la flota fluvial del Estado argentino, un barco que estaba abandonado, y bueno, lo compré, $130.000, te hablo de esto hace 45 años, 46 años, y lo llevé a un astillero, Alianza, que era un gran astillero argentino, ya no existe más, pues en la Argentina la industria, los vaivenes políticos la fueron destruyendo, y bueno, ahí lo reciclé el barco, prácticamente gasté todos mis ahorros. Es una aventura, la vida es una aventura por empezar. Y los primeros 2 años de funcionamiento me quedé sin nada, hasta perdí mi casa, la vendí para seguir con la empresa, vendí el auto,
O sea, caminaba, era un gran corredor dentro del puerto. Siempre tuve muy buena resistencia para correr, inclusive puedo correr ahora. Y bueno, y aprendí, porque en la vida, cuando uno comienza una etapa nueva, y hay un precio que se paga, que es el aprender. No es que sé ahora, sigo aprendiendo, porque la tecnología es tan rápido lo que avanza que todos los días tenés que aprender algo. Bueno, así empecé, hace de esto 45 años y algo, y bueno, así fue Buquebús, que inclusive ahora estamos por entrar en una etapa. Yo pienso que la vida son etapas, por la gran tecnología que hay hoy, y bueno, estamos esperando el nuevo barco eléctrico que sobre enero más o menos va a estar aquí en Uruguay, va a tener bandera uruguaya, y bueno, lo que tiene ese muy buen lindo barco que se está casi terminando es que no contamina, la emisión es cero. Y ya tenemos convenios con UTE, que es una empresa muy buena en cuanto que toda la electricidad que produce Uruguay es de origen cero emisión. En la Argentina hemos comprado, vamos a comprar, digamos, ya lo hemos finalizado en la negociación con una empresa también que es de energía solar muy importante en la Argentina, para que la trazabilidad de emisión sea cero, ¿no? Y además, le agrego, es la primera operación azul realizada en Uruguay, sí, por su valor de sostenibilidad medioambiental en la gestión marítima, este ferry eléctrico. Sí, eso es creo que lo publicó el Banco Mundial, que nos está ayudando en esta etapa. En la financiación. Financieramente, bien, parte de la financiación. Bien, bien. Ahora vamos a hablar de la actualidad, pero finalmente, para cerrar esta etapa y esta primera parte de la nota, ¿ya estaba pensado ese buque para hacer transporte de pasajeros entre Uruguay y Argentina o estaba pensado para otra finalidad? Bueno, este barco fue, como todos los barcos que tiene Buquebús, fueron diseñados especialmente desde el plano para determinada área, inclusive para áreas del Río de la Plata. Porque el Río de la Plata tiene una característica que salís del canal y tenés poca profundidad. Entonces los barcos calan muy poco, tienen sistemas muy especiales para el Río de la Plata. Le invito a que vayamos a un próximo bloque de empresarios de acá para que hablemos de la actualidad, ¿no? De esto que ya nos anticipábamos con nuevas inversiones. Este ferry que va a comenzar, me dijo, a operar en enero. Y va a llegar aproximadamente dentro del mes de enero, fin de enero. Bien. Y bueno, después ya viene todo probado con los certificados y sí, puede ser fin de enero, febrero. Bien, bueno, pero lo vamos a esperar. Vamos a una pausa, la primera con Juan Carlos López Mena, presidente de Buquebús, que hoy está presente en Empresarios de acá. Ya venimos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Presenta Forbis Mazars. Auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Segundo bloque de empresarios de acá. Estamos en diálogo con Juan Carlos López Mena, que es presidente de Buquebús, haciendo una puesta a punto, ¿no? Un poco de historia, de presente, ¿no? Porque es importante tener
los comienzos presentes para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, ya me hablaba de lo que se viene, este ferry eléctrico. Allí tiene más de 40 años frente de la empresa, ¿no? Me mencionó. La empresa ya cumplió 45 años y medio. 45 años y medio, bien. ¿Entiende que hay un punto de inflexión en algún momento del crecimiento de la empresa? De decir, bueno, acá despegamos y podemos seguir apostando a esto. Bueno, vos sabés que en la vida nada es una llanura ni montañas. Eso en los últimos 45 años ha habido crisis en la región, Argentina, también la tuvo Uruguay. Lo que hace el empresario es como manejar un barco, timonear un barco en tormentas. Si es a vela, chica velas, trata de no tomar las olas de determinada manera. Siempre hubo y habrá crisis. Crisis también es superar, ¿no? O sea, superar un problema. Yo tengo muy buena gente alrededor mío, inclusive que empezó conmigo, que se jubiló y siguió trabajando. Y realmente eso es el gran cerebro de Buquebús, su gente. Y hay nuevas generaciones que aprenden de estas personas. Nuestra empresa es una empresa que todos los días empezamos, todos los días se comienza. Estamos construyendo en Buenos Aires una terminal de casi 90.000 metros cuadrados. Ya se inauguró una parte, nos faltan 2 años para terminarla, y yo me atrevería a decir que no hay una terminal de ferry en el mundo que iguale a esa terminal. Tenemos mucho apoyo también de las autoridades, de sucesivos gobiernos, cosa que aquí no tenemos tanta facilidad. ¿Qué le pasa allí? Yo he leído algunas notas que se encuentra con lo que se encuentran muchos empresarios, ¿no? Que es de repente enfrentarse a mucha burocracia. Sí, la burocracia del Estado es necesaria, pero a veces te enlentece, y la vida del hombre no es tan larga. 90 años, 80, 70 años, se pasa muy rápido. Ustedes son muy jóvenes, quizá no se dan cuenta. Entonces esta empresa, yo la empecé a los 13 años, no la empresa, sino a trabajar. Tengo 83 y también me faltarían 100 años más. La vida del hombre es muy corta para hacer cosas y es muy larga para no hacer nada. Pero bueno, esas son deducciones que a mí me importan, pero quizás no es lo más importante. A los empresarios es algo que marcan muy seguido en la agenda. A veces son específicos en qué situaciones, dan ejemplos. Yo sé que por allí, y usted lo podrá aclarar mejor, tiene como ejemplo de que tuvo que pausar una inversión por una demora. No sé si en Colonia, si mal no me equivoco, en el departamento de Colonia hubo algo allí. No, el tema es que Uruguay, vos presentás un proyecto y por ahí tardan 23 años en aprobártelo. ¿Le pasó? Sí, me pasó. Cuando te lo aprueban todo eso feneció por problemas de tecnología, lo que sea. Entonces el Estado enlentece el progreso, no porque lo quiera hacer, es el mecanismo del Estado. Entonces no entiende a los empresarios que, bueno, yo creo que a mí me alarma mucho que Uruguay tenga menos habitantes que hace 20 años. Claro. Eso es un índice de que algo se está haciendo mal. Si teníamos hace 20 años 3,5 millones de habitantes y ahora tenemos 3,400,000, ¿qué pasó? Cuando teníamos que haber aumentado, tenemos menos. Eso es un mal índice económico. ¿Qué entiende que pasó allí? Y bueno, la gente emigra, joven sobre todo, y quizás la más preparada, porque busca progreso y futuro. Entonces, si nosotros no le damos progreso y futuro, los jóvenes se van. Es muy simple. Entonces uno tiene que gobernar para hoy
pero para los próximos 50, 60 años, sino la juventud que más se prepara y se va a países líderes. Y yo quiero que Uruguay sea un país líder también. No líder para mandar, sino para dar oportunidades a la gente, a los jóvenes. Y eso me preocupa, no en mi generación, que sea la que se va, sino el futuro. Yo hago las cosas para los hijos que de mis hijos vengan, no desde el punto de vista genético los hijos, sino los hijos son todos los funcionarios. Y los proveedores, tenemos 300 y pico de proveedores. No, las empresas crean riqueza constantemente. Y si hay un Estado muy estatista, que todo tarda, y bueno, se pierden oportunidades. Allí usted preside la Cámara de Comercio Uruguay-Argentina. Seguramente tiene contacto con muchos empresarios que obviamente tienen Eso negocios. lo piensan todos los empresarios. Bien, esa es mi pregunta, un poco Sí. que qué le manifestaban, porque obviamente se genera la comparación, ¿no? De pros y contras de los negocios en Argentina, los negocios en Uruguay, y seguramente mi pregunta justamente iba si era una manifestación en general. No, yo creo que el Estado es necesario, pero pequeño. Los países más ricos del mundo tienen estados pequeños. Cuando el Estado es lo más importante y los emprendedores o emigran o hacen el 10% o el 20% de las cosas que podrían haber hecho. Y eso trae pobreza, menos oportunidades a la gente. Esa es mi manera de ver las cosas. Allí, hablando un poquitito de también lo que son inversiones, ¿no? Usted presentó en el 2020 una iniciativa para invertir 25 millones de dólares en el puerto de Punta Carretas. ¿Eso en qué quedó? Bueno, es un poco lo que te expliqué. También. Ahí. No hay resolución. No hay resolución. También presentó una propuesta para la terminal Arroyo Pando por 50 millones de dólares. Sí, eso fue no sé si... una sucesiva. Ajá. Cuando nuestra terminal de Puerto de Montevideo, que cae a pedazos, que la hicimos nueva hace 40 años o 35 años, y hoy necesita un reciclaje y también adaptar la terminal a los barcos, que son mucho más tecnológicos. Eso tiene que ir acompañado con la terminal. Por eso en Argentina estamos, por el puerto de Buenos Aires, estamos haciendo una construcción muy importante. Están invitados. Estamos en la etapa de obra, pero ya se ve dónde vamos, ¿no? Eso lo queremos también hacer en Montevideo. Presentó propuesta. Pero Uruguay, el Estado es muy absorbente. Yo creo que la gente es buenísima, pero no se da cuenta que si el Estado es menos protagonista, lo va a ocupar en las empresas, el empresario va a poder cumplir más los sueños y traer. Nosotros hemos tomado uruguayos en el exterior, que vinieron porque nosotros, los capitanes y que estaban trabajando inclusive algunos en el exterior, se vinieron porque ellos, claro, cada uno, yo me gusta vivir en Uruguay, no me gustaría vivir en el país más desarrollado porque uno tiene amigos, toda la vida de uno es en un lugar. O sea, cuando la persona emigra es por necesidades, necesidades materiales. Nosotros somos hijos todos de inmigrantes que vinieron buscando progreso. Muchas veces el Estado, con buenas intenciones, le quita los sueños a la gente, al que es emprendedor. Le pone límites. Y muchas veces el límite es aprobar una cosa muy despacio. Entonces la vida es corta. Cuando uno se da cuenta, nació y tiene 10 años, 15, 20 y 80. Y ya queda poco. Entonces se está haciendo perder progreso por los trámites burocráticos. Todo eso que el Estado no lo hace a propósito, pero es el sistema que crea ese atraso, ¿no? Y frustración. O que emigre también el joven emprendedor y lo aproveche otro país. Y en este momento, ¿cómo observa su visión para nuevas inversiones en Uruguay? Bueno, el ferry ya es un hecho,
Sí. Pero hay otras allí planteadas que están a la espera, por ejemplo. Estamos haciendo la terminal de Buenos Aires, que es una obra muy grande, ustedes ya la van a ir viendo, se ve ya hoy. El barco eléctrico, hay otros proyectos, pero paso a paso, porque nosotros, como estamos usando tecnología nueva en el barco eléctrico, que no fue probada, quiero que el barco se termine, que faltan poquitos meses, haga sus pruebas de mar, todo lo que está proyectado demuestre que es bueno, y después iremos al otro paso. Porque estamos usando tecnologías que no se han todavía probado. Bien. Así que todo también tiene sus riesgos. También que hoy la tecnología es muy exacta, para ciertas cosas es casi exacta. Pero bueno, es nueva y como estos buques están aprobados por organismos internacionales de altísima exigencia, inclusive en la no emisión es cero emisión, bueno, tienen que terminarlo, que faltan unos 5 meses, probarlos, y si reúne todas esas condiciones, que seguramente la va a reunir, viene para Uruguay y bueno, lo probaremos con confort, cero humo. Es mi sueño también tener una empresa que no emita cero emisión. Eso creo que todo empresario hoy sueña con un mundo limpio para los hijos, los nietos, las generaciones que vienen, ¿no? Está muy presente en la agenda. Vamos a ir a otro bloque con Juan Carlos López Mena, presidente de Buquebus. Bueno, se queda, ¿no? Sí, ya que se vino para acá, sí se queda el próximo bloque. No, sí, perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hidro. En Semiflex llevamos más de 40 años ayudándote a ver el mundo con claridad. Nuestra trayectoria se basa en la excelencia técnica y el compromiso con la innovación, siempre a la vanguardia en tecnología óptica. Contamos con un equipo altamente capacitado que te brindará un asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución para tu visión. Confianza, calidad y precisión en cada detalle, porque tu bienestar visual es nuestra prioridad. Semiflex, tu mejor manera de ver el mundo. Carly Andrioli, Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. Ahora tu celular es un POS. Cobra más fácil con la app Brow a Mano Comercios. Sin costos fijos, rápido y eficiente. Cobra en tu tienda, en tu peluquería, consultorio, feria o donde sea y cuando quieras. Regístrate en eBrow y descarga la app Brow a Mano Comercios. Porque si está a mano, es más fácil. Banco República, nuestro banco país. Carly Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer bloque de empresarios. De acá estamos en diálogo con Juan Carlos López Mena, presidente de Buquebus, y estamos hablando de cuestiones que hacen a los negocios, las inversiones, también un poco de historia, repasar. Allí preguntarle, Juan Carlos, usted hace siempre fuerte hincapié en la ética empresarial, ¿no? ¿Esto por qué? ¿Qué observa del mundo empresarial que hay que de repente a veces subrayar 2x3, como usted lo hace? Bueno, pienso que el cumplir estrictamente las leyes y cosas que no están legisladas, como el buen comportamiento, prevenir accidentes, es mi obsesión. Este barco nuevo, volvamos al barco eléctrico, tiene sistemas
que hace 2 años atrás no estaban pensados en seguridad y que no había tecnología. Hoy la hay y se la ha puesto. Inclusive fue un barco hecho como si todo lo nuevo, lo mejor que iba saliendo, se aplicó en ese barco. Es una preocupación porque nosotros llevamos cientos de miles de personas, hasta 3 generaciones juntas. Llevamos los abuelos, los hijos y los nietos, van en el mismo barco en el mismo momento. Y yo viajo todas las semanas, de ida y de vuelta. Sentís mucha responsabilidad. Todos los que viajan están dependiendo, aunque parezca muy indirectamente de mí, porque yo tengo que exigir las máximas medidas de seguridad, las nuevas tecnologías por la seguridad en los barcos. Que es un sacrificio muy grande, porque todo eso es nuevo, hay mucha inversión. No me interesa la inversión. Yo creo que hay que invertir en lo mejor, es un principio mío. Eso a la empresa le duele un poco muchas veces, pero hay que hacerlo, por el tema de transportamos gente y a veces 3 generaciones. Entonces es mucha responsabilidad. Y allí, por ejemplo, en lo que hace a la ética, usted entiende que, ¿cómo ha visto el cambio de la imagen del empresario, ¿no?, en estos años, ¿no? Quizás vinculándolo a la sociedad uruguaya, en principio se lo pregunto porque puede haber sido un cambio positivo o negativo, no sé cómo lo ve usted. No, yo creo que eso lo que yo estoy manifestando es la preocupación de todo empresario, tener un producto noble, estar a la vanguardia de todos los adelantos tecnológicos que, bueno, en el caso nuestro la seguridad es vital, pero bueno, pero si es un alimento es lo mismo. Yo creo que también está en los principios éticos de una persona, independientemente de que sea empresario o no. Y el empresario lo hace para él y para los que consumen el producto. Entonces es muy importante eso. Sabe que yo tengo un amigo argentino que hace un tiempo hablábamos y bueno, y él me manifestaba algunos comentarios sobre el programa y me preguntaba algunas apreciaciones. Y él me decía que en su visión, digo, a mí me quedó como una opinión linda como para, por ejemplo, consultarle a usted qué opina, de que los empresarios uruguayos tienen un prestigio y una reputación que de repente no se ve. Por ejemplo, él me lo llevó a su terreno, que es Argentina, ¿no? Pero ¿usted cómo ve o qué puede responder a esta afirmación? Si lo ve así, si no, si lo ve diferente, ¿en qué punto? No, yo creo que personal, empresarios responsables, yo creo que el que se llama empresario es responsable. No hay empresarios irresponsables, porque no son empresarios y fracasarían. Creo que el que dictamina todo esto es el consumidor, el éxito o el fracaso. Y la gente sabe más de lo que uno se imagina. Yo pienso que, en definitiva, el éxito de una empresa se lo da el consumidor. Pienso que también las regulaciones que tienen los estados, en este caso el Estado uruguayo o el Estado argentino, son muy exigentes. Nosotros tenemos la costumbre de adelantarnos un poco, pero tengo anécdotas, por ejemplo, funcionarios del Estado que van a ver el barco nuestro y vienen con más conocimiento. Eso a mí me pone muy contento, porque también le estamos aportando al Estado uruguayo adelantos tecnológicos en cuanto a la seguridad, aparte de otras cosas, ¿no? Claro. Entonces tenemos muy buena recepción en el Estado también. Allí le pregunto para ir finalizando, y sin duda que me gustaría seguir hablando de otros temas, pero bueno, lo invito ya para otra oportunidad, ¿no? Allí, ¿qué expectativa tiene con respecto a lo que es el clima de negocios en Uruguay? ¿Cómo usted ve hoy
el Uruguay para seguir invirtiendo, más allá de bueno, estos temas que no son menores, ¿no? A la hora de decidir una inversión, de por ejemplo los tiempos del Estado, ¿no? Pero ¿qué otros aspectos usted valora o por lo pronto le ocupan o le preocupan del clima de negocios de hoy? No, pienso que el clima es bueno, lo que tiene que hacer el Estado, lo que aprueba el Estado, tiene que ser rápido, porque hoy en el mundo hay mucha competencia entre países. Sí, si yo no le apruebo rápido esto, rápido y seguro, y con gente preparada, se van a otro país y lo hacen en otro país. Y a mí me quitan fuentes de trabajo, sobre todo de los jóvenes, que no se vayan. Que se vayan para estudiar, pero cuando terminan que todo ese conocimiento lo vuelquen a su país, no que se queden o se vayan a otro lado. Y eso, el Estado juega un papel importante, porque si un proyecto no lo dilatan, la aprobación, o el Estado no se actualiza también tecnológicamente, porque la revolución tecnológica está todos los días, y por ahí el Estado sin querer ignora tal adelanto. No todos los empresarios son escuchados en introducir tecnologías nuevas, mejores, más seguras, menos contaminantes. La verdad que lo veo positivo en ese aspecto. Por ejemplo, este barco, que es una revolución tecnológica, fue muy bien visto por las autoridades. Inclusive mandaron sus personas, fueron a Australia, estuvieron viendo y quedaron muy gratamente sorprendidas. Pero bueno, yo creo que las empresas son las que lideran las cosas. El Estado acompaña y tiene que acompañar, pero que lideran, y para eso necesita que el Estado responda rápidamente, porque se dilata el tiempo y ya la tecnología que teníamos hoy, mañana ya no la tenemos otra tecnología. El Estado tiene que ser muy activo hoy, si quiere que las empresas progresen. Ese es el tema, ¿no? Yo creo que eso es un tema que lo tienen todos los países del mundo, porque hay una revolución tecnológica constante. Y ahí el Estado, que en el fondo son los que lo dirigen, son políticos, tendrían que empezar a hacer cursos, porque no puede una persona dirigir algo que ignora totalmente la tecnología. Entonces es un compromiso también para toda la sociedad, los que sigan la política, los empresarios, los ciudadanos. Y eso, bueno, es un tema que hoy Uruguay tiene que apurar, eso que es el desafío que hay hoy en el mundo, no solamente en Uruguay, ¿no? Bueno, yo tengo que lamentablemente terminar la entrevista porque tiene muchos compromisos Juan Carlos, lo tenemos por pocas horas en estos días que está con idas y venidas a Buenos Aires, pero le agradezco que se haya hecho un tiempo aquí para venir al programa. Le gusta mucho la tecnología, ¿no? Porque de hecho la tecnología es menos polución, más seguridad, trae muchas ventajas. Ha salido en muchas fotos de prensa por ahí el auto que circula, que es muy tecnológico. Sí, es un cero Tesla, emisión. ¿no? Sí. Lo bueno ¿Le que gusta tiene, la tecnología? Soy esclavo de la tecnología. Ajá. Ese coche, lo que tiene de bueno Uruguay, que por cero emisión no cobra impuestos. Entonces costó lo que cuesta un auto común en Uruguay o en Argentina. Eso es una buena medida. Cero polución, cero impuesto. Entonces, y aparte como le gusta mucho a los niños, y yo tengo algo de muy niño. Todos tenemos, ¿no? Claro, viste, somos inocentes, creemos en las cosas. Si a mí alguien me dice algo, yo le creo. No tengo dudas. Después, si no cumple, me duele. Pero yo soy muy crédulo, y como los chicos. Tengo esa parte de niño que nunca me preocupé porque madure. Por eso me atrevo a hacer cosas también, por mi grado de inocencia. Bueno, pero hay que atreverse para lograr
Sí, viste que los chicos se atreven. A todo, sin miedo. Soy un admirador de los niños. Bueno, me alegro mucho de tenerlo aquí, Juan Carlos. Lo tengo en otra oportunidad, me promete que viene, sí, en otra oportunidad, ya que estás con el buque... Te va a aburrir. No. Soy muy reiterativo. Yo. No, por favor, ha sido un gusto tenerlo aquí y bueno, lo esperamos en otra oportunidad. Muchas gracias y un placer estar aquí. Sí. Diora Uniformes, moda empresarial. Visítenos en www.diora.com.uy. Carly y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Sobre la Rambla de Malvin nace Capt View, un proyecto exclusivo de 5 residencias únicas, con doble orientación, espacios generosos y detalles de categoría, donde la arquitectura se integra con el paisaje. Un lugar para quienes buscan privacidad, excelencia y el privilegio de vivir frente al mar. Cuarto bloque de Empresarios de Acá. Bueno, nos cambiamos de sala, estamos aquí en NH Montevideo, Colombia, continuamos en Empresarios de Acá y como lo anunciamos al comienzo del programa, vamos a recibir a Florencia Seré, que es directora de Brújula Financiera. Florencia, bienvenida. Muchas gracias, un placer estar acá. Bueno, economista, tienes un posgrado en Economía y Gestión Bancaria, máster en Finanzas, máster en Innovación y Emprendimientos. ¿De qué se trata un máster en innovación y emprendimientos? ¡Qué interesante! Bueno, es un máster que en realidad hice online, previo a la pandemia, fue algo como medio adelantado. Y es un máster que justamente busca brindar herramientas o generar capacidades de innovación y de emprendimiento también, para todo tipo de perfiles, digamos, no había un perfil muy objetivo definido. Y bueno, y eso también me ayudó como a abrir un poco la cabeza, ¿no? Salir un poco de los números y la estructura más de economista, y un poco explorar otras oportunidades y perfiles también. Qué interesante, porque ahí dentro de las oportunidades está Brújula Financiera. Contame de qué es. Brújula Financiera es un proyecto que surge el año pasado, en realidad, en el marco de un programa de ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo, y apunta justamente a generar una plataforma digital de acceso gratuito y público para promover la educación financiera principalmente a MIPYMES, pequeños emprendedores o empresarios uruguayos principalmente. También apunta a personas, hay herramientas, digamos, y materiales disponibles para personas que estén interesadas en trabajar en los temas de educación financiera, en ordenar sus finanzas. Así que es una plataforma que está disponible y que es abierta para todo público. Ahí la estamos viendo en pantalla mientras Florencia va conversando. Tú sabes que es un tema recurrente aquí en el programa que muchos empresarios destaquen como algo negativo la falta de educación financiera en Uruguay, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que preguntarte a ti? ¿Por qué entiendes que esto genera preocupación, ¿no? Porque en principio eso preguntarte. Sí, en realidad me parece que es importante entender de qué hablamos cuando hablamos de educación financiera, ¿no? Cuando hablamos de educación financiera no solamente hablamos de el acceso a posibilidades financieras, sino también a generar capacidades para aprovechar esas oportunidades financieras de manera eficiente. Y bueno, eso incluye poder administrar nuestro dinero, poder saber cuándo gastar, cómo ahorrar, generar un ahorro regular y constante, poder invertir, en definitiva hacer un uso eficiente de nuestros recursos, ¿no? A veces nosotros en Brújula Financiera decimos que la educación financiera es una especie de brújula o mapa que nos ayuda a recorrer el terreno en el que el dinero, las inversiones, el endeudamiento son protagonistas, y en los casos en los que no hay educación financiera corremos el riesgo de tomar decisiones impulsivas o riesgosas, de caer en endeudamiento innecesario, de poder, digamos, desaprovechar oportunidades que pueden estar buenas a nivel financiero. Y hay algo de evidencia, en realidad no mucha a nivel de Uruguay, pero justamente hay una primera encuesta nacional de capacidades financieras que se lanzó en 2024, que indica que el 63% de los uruguayos no llega a fin de mes con sus ingresos, que solamente 1/3 de los uruguayos puede ahorrar y que menos del 50% puede planificar y seguir sus finanzas. Y algo también interesante es que solamente el 14% dice tener conocimientos altos sobre lo que es el mundo financiero, lo cual es relativamente bajo, ¿no? Por eso quizás es preocupante. Allí,
es interesante lo que tú marcas y de estos datos porque, por ejemplo, en el caso del 63% de los uruguayos que no llegan a fin de mes, bueno, puede haber un factor de decir el sueldo es bajo, ¿no? Pero allí, ante esa afirmación o argumentación, uno puede empezar a achicarse, ¿no? Exacto. Pero también hay un tema allí no menor que da indicios, y tú me lo confirmarás o no, de que ahí es como prominente cliente de acceder a un crédito o préstamo para saldar deudas y así entrar como una especie de espiral. Exacto. ¿Eso cómo afecta, cómo impacta en la economía? En general lo primero que se dice es, bueno, quizás las personas no pueden llegar a fin de mes con sus ingresos porque sus sueldos son bajos, eso puede pasar, puede ser un factor o una explicación, pero también puede pasar que uno tiene que ajustarse o organizarse o planificar de acuerdo también a sus ingresos, ¿no? O sea, ajustar sus gastos de acorde a sus ingresos. Entonces, cuando esa información no se da, cuando esas herramientas financieras no existen o cuando no es posible planificar financieramente, pasa eso, ¿no? Se tiende a tomar malas decisiones quizás o decisiones que de repente pueden resultar en cuestiones negativas, como por ejemplo acceso al crédito en malas condiciones o en condiciones desconocidas o el acceso al crédito incluso en mercados informales que son más complicados quizás. Y bueno, eso termina como en una rueda que no termina de girar, ¿no? Eso implica que no solamente se endeuden, sino que también seguramente tengan altas tasas de morosidad o probabilidades de impago. Y eso es un problema. Esa es una pregunta muy recurrente que estoy realizando, pero como para que también haya, digamos, un análisis de la importancia del tema, ¿no? Y tanto tener mejores prácticas financieras, tanto a nivel personal como empresarial, ¿qué es lo que mejora en la economía de un país? Sin dudas que tener buenas prácticas o adoptar buenas prácticas en materia financiera, tanto a nivel personal como empresarial, tiene efectos positivos en la economía y en la sociedad en general. Si miramos desde el punto de vista personal, digamos, o del individuo, en primer lugar nos permite manejar mejor el dinero, ¿no? Saber cuándo ahorro, cómo gasto, cuándo puedo invertir. Nos permite también tomar decisiones con mayor robustez. O sea, cuando uno toma decisiones con información, eso redunda seguramente en mejores resultados. Otra de las cosas importantes es que una educación financiera nos permite tener libertad, tener independencia económica, nos permite también lograr mayor claridad sobre la situación financiera nuestra. Una vez que eso sucede, la tranquilidad mental también, el estrés existe, el estrés baja, la ansiedad económica por tener malos vínculos con el dinero también se reduce y eso termina en que podemos ser más productivos. O sea, una persona que tiene problemas económicos financieros puede tener la chance de ser más improductivo y eso no solamente le afecta a nivel personal, sino también a nivel empresarial en el caso de ser colaborador de una empresa. Entonces eso también redunda en el resultado de la empresa en algún punto, ¿no? Y a nivel empresarial, bueno, una gestión financiera sólida sabemos que permite la estabilidad, la sostenibilidad, permite que las empresas puedan tomar decisiones más inteligentes o más argumentadas, favorece la gestión de riesgos, que eso también es importante para el entramado del sector productivo, mejora o permite empalancar el crecimiento de las empresas con mejor y mayor acceso al financiamiento, que no es menor, y bueno, en definitiva, quizás la posibilidad de incluso crear más empleo, ¿no? Además de poder, digamos, contribuir a la reducción del mercado informal, que tampoco es menor. Qué interesante esto que tú nos explicas, ¿no? con mucha puntualización en estos temas. Mucho se habla, y tú lo verás en la prensa, que se afirma que no hay educación financiera en Uruguay. Te pido que me eches luz en este contexto porque uno tampoco sabe cuánto de eso es percepción y cuánto es realidad, ¿no? Porque ese dato que tú me mencionaste, formal, puede dar ese indicio, pero ¿por qué lo daría, no? Como tan, para dar una conclusión tan contundente, decir no hay educación financiera en Uruguay. Mira, la respuesta es un poco compleja porque en realidad, no existen muchos estudios hoy en día que refieran digamos, a la situación económica de Uruguay, particularmente lo que tiene que ver con educación financiera, o por lo menos aún no existen muchos estudios que nos den cuenta de la evolución en el tiempo de esa foto, ¿no? De lo que pasa con la educación financiera en nuestro país. De todas formas, pueden haber determinadas conclusiones que se pueden sacar por, de repente, aspectos culturales que inciden en lo que es el vínculo de la población con el dinero o con el mundo de las finanzas, y también por patrones o también por
las características del sistema financiero en Uruguay y la profundidad del mercado de capitales. De todas formas, me parece que es importante dar algo de evidencia, dar luz en esto. Comentar que, por ejemplo, en 2017 se hizo una encuesta financiera para los hogares. También en 2022 se hizo esta primera encuesta nacional de capacidades financieras que se presentó en 2024, que eso lo impulsó el Banco Central y la CAF. Y hace poquito se hizo un estudio que se llama Consulta sobre Finanzas del Hogar, que lo coordinó Endeudamiento.uy y la gente de Usina de Percepción Ciudadana, y da algunos datos ahí que nos muestran que de repente existe algo de educación financiera, existe información, pero quizás no está del todo internalizada. No sé, capaz que te puedo comentar algún dato. Sí, sí, por favor. Por un lado nos dicen, bueno, 9 de cada 10 personas que participan de esta encuesta dicen participar de las decisiones financieras de su hogar. Eso es bueno, digamos. Pero a la vez nos resulta, digamos, esta encuesta que 6 de cada 10 personas pide plata o pide dinero con frecuencia. Y en general es para pagar deudas. Claro. Además, 7 de cada 10 empresas usan la tarjeta de crédito, personas usan por lo menos una vez al mes la tarjeta de crédito. Y además el 25% de esas personas enfrenta pagos de intereses por pagos parciales o impagos a las tarjetas. Y además el 60% no conoce cuál es la tasa que le cobra el banco por eso. Otra de las cosas es que menos del 55% de las personas que contestaron esa encuesta tiene la posibilidad de adoptar prácticas de ahorro y que 1 de cada 2 personas cree que es un tema difícil el tema del endeudamiento. O sea, les cuesta hablarlo directamente. La mitad. Exacto. Entonces creo que esos son datos que, si bien son pocos los datos que tenemos, nos dan una luz de, bueno, esto hay mucho por recorrer todavía, ¿no? Allí entiendes que hay que la falta de educación financiera influye, por ejemplo, al mercado del crédito. Sí, un poco como te comentaba, pienso que, a ver, cuando uno toma decisiones, si uno no cuenta con información o si existe asimetría de información, los resultados de esas decisiones seguramente no sean del todo positivos, o podrían ser mejor incluso si hubiera información, digamos, involucrada, ¿no? Entonces, en este caso, si uno va a tomar crédito, va a solicitar un préstamo y no tiene información, no tiene conocimientos financieros, aunque sean básicos, es muy difícil que esa negociación o esas condiciones en las que accede al crédito sean positivas o beneficiosas, ¿no? De hecho, hay algunos datos que muestran el tema de endeudamiento. Justo hace poquito salió el tema en prensa. Una encuesta de Udelar, creo, ¿no? Exacto. Sí, y bueno, y decía que el 66% de las personas cree que el tema de endeudamiento es un tema tabú. Después también se menciona que, bueno, entre las personas endeudadas en Uruguay, el 37% está calificado dentro de la categoría de deudores con dificultades y el 34% como deudores incobrables. Además, 3 de cada 10 personas están en el clearing y el 11% además dice que no sabe si está o no está en el clearing. Entonces, ahí hay un tema, ¿no?, con el tema del endeudamiento y de las solicitudes de créditos. Más allá de todo el tema del mercado informal, que es otro escenario, ¿no? Y allí, Florencia, ¿por dónde entiendes que tiene que venir un poco la solución? Porque, digo, esto involucra a Estado, porque, por ejemplo, los programas educativos podría incluirse, también a empresas, pero desde el punto de vista de las empresas, lo que me pasa y lo que tengo esa sensación, y tú me dirás si compartes o no, de que, por ejemplo, hay mucha tendencia a que empresas vinculadas al sector financiero estén dando educación financiera, pero con un trasfondo de que al final te vendo mi producto. Entonces, como que no sé si se termina de entender quién se hace cargo de tener mejores personas dentro de nuestra sociedad con conocimientos financieros. Creo que es importante tener en cuenta que son muchos los actores que deberían ser parte de esta solución, digamos, ¿no? Cuando hablamos de educación financiera tenemos que ver que tienen que existir distintos roles, digamos, para poder, digamos, hacer posible que la población pueda acceder a estos materiales, a esta información, a estas herramientas. Por un lado, el Estado puede contribuir con esto que decías vos, ¿no? Generar programas, apoyar económicamente y también técnicamente programas que puedan fomentar esto. De hecho, la ANDE lo hace, tiene muchas herramientas y programas que apuntan a esto y por eso Brújula sale de ahí. Pero también, por ejemplo, desde el BCU existe un programa que se llama BCU Educa, que está hace más de 10 años y que lo que busca justamente es promover esa cultura económica financiera en la ciudadanía y ya alcanzó a más de 1.400 docentes, a más de 75.000 personas, y es algo que continúa, digo como una iniciativa, como un ejemplo, ¿no? Pienso que también, como decías vos, el sistema financiero y los actores del sistema financiero, bancos, fintechs, intermediarios financieros,
deberían ser responsables de alguna forma también de buscar esa simetría de información y evitar la asimetría de información. De hecho, como decías, hay varias iniciativas que hacen los bancos comerciales, con sus clientes, con adolescentes en centros educativos. E incluso también se ve que intentan profesionalizar aún más y expandir la información disponible al público, y eso es cierto. Pero bueno, ahí quizás pueda haber algún trasfondo que tenga algún interés particular, ¿no? Algo que me parece importante también es que yo creo que el tema de la educación financiera debería incorporarse ya desde en edades más tempranas, ¿no? O sea, a veces se está escuchando de que, bueno, uno empieza a encontrarse con el tema de educación financiera, con herramientas, una vez que es adulto. Claro. Y en realidad pienso que podría estar interesante que, no sé, en formato de workshops o de talleres o clases puntuales, de educación financiera que se puedan incorporar en la currícula de primaria, en la currícula de secundaria, para poder ir introduciendo, dependiendo del nivel y digamos, del nivel de conocimiento y de las edades, aunque sea didácticamente, ¿no? Pienso que eso es importante para ir como ganando tiempo en ese recorrido. Claro. A nivel de las empresas, como decías tú, pienso que también hay un rol. Considero que es importante que las empresas empiecen a considerar, digamos, la educación financiera como parte del plan de desarrollo de sus colaboradores. Como decía antes, o sea, un colaborador que tiene problemas económicos financieros puede terminar siendo improductivo, inconscientemente igual, y eso redunda en los resultados de la empresa, ¿no? Entonces creo que a nivel de empresas debería haber como cierta responsabilidad por, digamos, predicar por el bienestar social y económico también de sus colaboradores. Qué interesante. Tú das clases de economía, justamente. No sé si se vinculan capaz que a conceptos que hagan a lo que es educación financiera en sí, pero también podés palpar el terreno, ¿no? Entre adolescentes, de qué tan ávidos están de estos temas, ¿no? Porque eso también es importante. ¿Qué percibís allí? Totalmente. En realidad, claro, yo doy clases a adolescentes y si bien el curso, digamos, no incluye términos o conceptos o herramientas de educación financiera concretamente, y son más bien económicos, micro y macroeconómicos, sí he tenido la instancia de poder compartir estos temas más informalmente y se nota que hay avidez por estos temas, por conocer un poco más. Creo que toda la parte como de emprendedurismo y esa intención de poder, no sé, liderar sus propios emprendimientos, sus propias empresas en un futuro, esa intención, ese deseo, ¿no? Sí. También expresa esa necesidad de conocer, ¿cómo hago plata yo? ¿Cómo puedo cuidar esa plata? ¿Cómo puedo invertir? ¿Qué es invertir? Esas preguntas que a veces surgen como muy espontáneamente, dan cuenta de que hay algo de interés como por este público, digamos, para introducirse también después en el mercado laboral y saber cómo manejarse, ¿no? Más allá de que puedan ser emprendedores o no, también para la vida en general, o sea, cómo manejarse a nivel personal y a nivel profesional o a nivel empresarial. Qué interesante tener esa medición, ¿no? De primera mano. ¿Cómo sigue Brújula Financiera? Porque hoy es una plataforma gratuita. ¿Hay posibilidades de expanderla en términos, por ejemplo, monetarios, ¿no? Sí, Brújula Financiera en realidad ya pasó como una primera etapa del proyecto, digamos. Alcanzamos el público objetivo que teníamos como meta y que lo habíamos determinado en conjunto con la Agencia Nacional de Desarrollo. Y ahora nos encontramos en una etapa de sostenibilidad, digamos, en la cual el producto o la propuesta de valor que existe desde el principio continúa estando disponible en forma gratuita para todo público. Pero nos estamos encontrando en un momento en el que estamos ampliando, digamos, la propuesta de valor para poder monetizar un poco, digamos, lo que es nuestro servicio y así poder expandirnos y crecer de alguna manera. Bueno, terreno fértil hay, así que muchos éxitos. Y bueno, te tenemos en otra oportunidad, por supuesto. Muchas Economista gracias. Florencia Seré, directora de Brújula Financiera, que además tienes una socia, la vamos a mencionar y le vamos a mandar un saludo grande. Michelle Kuckerman. Michelle Kuckerman. Le mandamos un beso. Le mandamos un beso y la próxima las esperamos a las 2. Por supuesto. ¿Tá? Muchas gracias. Gracias a ti por venir. Gracias. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy dialogamos con Juan Carlos López Mena, que es presidente de Buquebus. Hicimos un repaso de su trayectoria y también de actualidad de proyectos que tiene para la compañía y que por supuesto repercuten en nuestro país. Allí algo a destacar que él consideró clave es reducir, palabras más, palabras menos, la burocracia para todo lo que tiene que ver con inversiones y poder desarrollar nuevos propósitos en nuestro país. Por otra parte, conversamos sobre educación financiera y allí el foco está puesto en la educación a temprana edad, de cómo a partir de
por ejemplo, educar a los jóvenes, ¿no? En etapa liceal o en etapa también primaria, puede permitir adquirir algunas herramientas que después van a seguramente tener buenos frutos de más grandes para tomar mejores decisiones financieras. El impacto de las personas en las empresas, trabajando en las empresas, también es importante a la hora de hablar de educación financiera, porque preocupaciones vinculadas a las finanzas pueden, por ejemplo, reducir la productividad en la compañía. De todos estos temas, entre otros, hablamos en el programa Empresarios de Acá de Hoy. Como siempre, los espero viernes, 21 horas, por la pantalla de NSTV. La cita está hecha para hablar sobre los temas que importan en la voz de los empresarios. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Presentó este programa Banco República, nuestro banco país.